positiva. Y van a ver por qué, ¿vale? Aquí hay un punto importante porque me encontré con un montón de definiciones. Yo creo que ser puntuales también es importante en cuanto a terminología. Había unas definiciones que decían, no me acuerdo bien, pero decía algo así como el uso de insectos y artrópodos. Entonces, en biología, ser puntuales también es importante porque esto habla de no errar al momento de una identificación o de algún tema selecto. Entonces, hablar de artrópodos precisamente es, si- es muy distinto que tú digas eh, el uso de artrópodos a el uso de otros artrópodos o el uso de algunos artrópodos. Y es precisamente ahí donde vamos a ver esto, que es importante, que la biología está inmersa en todas las carreras que puedan imaginarse. Y entonces vamos a ser como en sus clases de la universidad, ¿no? Como en primer semestre vamos a sumergirnos en este tema y a abordar desde lo más básico. Es una presentación pues introductoria, así que voy a ser breve en ese sentido, pero vamos a ver eso de la biología, que es importante en cuanto a estos animales, ¿vale? Déjenme cambiarle. Ay, creo que se trabó. Mm, Ahí está, ¿vale? Entonces vamos a ver esto de los artrópodos, ¿vale? Los artrópodos, pues son un grupo de animales, como muchos otros, como los reptiles, como las aves, como los mamíferos, que están englobados por ciertas características, ¿vale? Así como a rasgos generales, nosotros englobamos a ciertos grupos conforme a algo que se llama sinapomorfías. La sinapomorfía es un carácter que comparte el grupo y que no está presente en otro grupo, ¿vale? Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, en los reptiles y en las aves, ¿no? Está, en las aves y en los insectos, por ejemplo, está el huevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros no podría ser una característica que lo defina porque el huevo no es exclusivo de un grupo, ¿vale? Entonces nosotros clasificamos grupos en cuanto a características, a caracteres principalmente ancestrales. Entonces, aquí en los artrópodos es un grupo bastante interesante porque es el primero, porque es el más abundante en cuanto a diversidad de animales, ¿vale? Ellos presentan un exoesqueleto, ¿vale? Esta como coraza que el animal va a mudar, un cuerpo segmentado con regiones llamadas tacmas. Ahorita vamos a ver qué son los tacmas, ¿vale? Y apéndices articulados. Eso es como una definición como muy básica, ¿no? Hay caracteres más específicos, pero es como una generalidad para que ustedes se vayan familiarizando con el grupo. Entonces, vamos a la diversidad. Aquí vamos a ver algo bien importante que les decía sobre la definición, que los artrópodos incluyen a varios grupos, ¿no? Vemos a los cuatro representativos en esta imagen. Aquí, bueno, aquí está el cursor, no sé si se vea. Bueno, ese lo conoces, es un grillo, ¿no? Que está con los insectos, ¿vale? Los insectos son un primer grupo dentro de los artrópodos. Aquí vemos un cangrejo, un crustáceo, es el otro grupo de los artrópodos, ¿vale? Aquí vemos los que conocemos típicamente como cien pies o mil pies, y este grupo se llama miriápoda, son los miriápodos, ¿vale? Y por último tenemos aquí una arañita y tenemos el grupo de los arácnidos, ¿vale? Aquí quiero que dimensionen un poco esto porque para nosotros los biólogos es importante clasificar y distinguir porque eso no solamente nos va a hablar de los hábitos o de incluso dónde se encuentra un animal, ¿no? Nos da un montón de información que podemos utilizar por ejemplo, para clasificar, para ver si esta especie se parece más a otra, para análisis moleculares y demás. Aquí, por ejemplo, imagínense que ustedes ya son entomólogos y demás, entonces piensen que se van a encontrar con un cuerpo, un cadáver, y entonces vean esos cuatro grupos, ¿no? Todos son muy distintos de otros, pero imagínense que tienen un cuerpo y que ven estos cuatro animales. O sea, ¿realmente creen que encontrarían esos cuatro animales pues en el cadáver? Entonces, es ahí donde nosotros en biología tratamos de ser muy puntuales porque, por ejemplo, eh, no sé, imagínense, se podrían encontrar un cangrejo en un cadáver, ¿no? ¿Bajo qué condiciones y demás?
¿vale? Entonces, no sé si viene el punto, pero ya si no, después lo abarcamos. Entonces, eso es lo primero que vean, que los artrópodos eh, incluyen estos 4 grupos que son muy distintos, ¿no? Y que van a tener comportamientos diferentes, van a vivir en lugares diferentes, tienen características diferentes. En los que voy a hacer énfasis va a ser en el grupo de los insectos, que es el grupo que a ustedes más les va a servir en este ámbito, y el grupo de los arácnidos, que son los principales. ¿Vale? Entonces, como ya les dije, los artrópodos son el grupo más diverso que existe en el planeta. Entonces, otra vez vamos a los arácnidos, ¿no? Aquí hay una controversia porque a veces todos ven una araña y dicen, es un insecto, ¿no? Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, a mí me han dicho, ¿no? Ahí hay un insecto, ¿no? Y le digo, ¿cuál es? No, es una araña. Entonces, pues es algo como muy chistoso para nosotros porque es como muy básico, ¿no? O sea, si un biólogo te dice que una araña es un insecto, pues, te funan. Pero es algo que para nosotros es muy fácil de identificar y a lo mejor para otras personas no. Pero precisamente estamos aquí para ver eso. No, los arácnidos son un grupo que se deriva de los artrópodos, ¿vale? Y que tiene sus características que no comparten con otros grupos, ¿vale? La más facilita es esta presencia, ¿no? De 8 patas. Aquí vemos a la araña y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Esa es la característica principal que diferencia una araña de un insecto. Vamos a tener 4 pares de patas, ¿vale? Tienen otros apéndices complementarios que se conocen como queliceros y pedipalpos, que son utilizados como órganos sensoriales o como para inyectar veneno, para morder, para secretar sustancias, ¿vale? Pero en general los diferencia las patas. Y las arañas están divididas en dos, en un prosoma y en un opistosoma. Aquí está en la imagen, un prosoma, que es esto, esta bolita, ¿no? Y el opistosoma. Los arácnidos parecen este 8, ¿no? Como esta forma, su cuerpo es como una forma de un 8. Ok, esa es como la forma más fácil de diferenciarlos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante diferenciar los grupos. Otra cosa que quiero como hacer énfasis es que este prosoma o este llamado cefalotórax, nosotros lo conocemos así porque la cabeza pues no se diferencia, ¿no? Mira, aquí está su cabeza y se supone que aquí debería ir otra parte del cuerpo, pero están como fusionadas, ¿no? ¿No? Esta cabeza y este tórax deberían de estar diferenciados, pero aquí no se ve, ¿no? Por eso es como una característica para nosotros muy importante. Los arácnidos son un grupo también muy amplio, ¿no? Incluyen a las arañas, a los escorpiones, a los pseudoescorpiones, a los amblipigios, que son unas cosotas bien chidas, a los opiliones, que son las arañas patonas que vemos todos en casa. Entonces no son arañas para que no los choren. Y pues incluyen a otros grupos menos privilegiados en cuanto a ser queridos, por así decirlo, que son los ácaros, ¿no? Los ácaros son esos animales ya de un tamaño más microscópico. Algunos sí se ven a simple vista, pero la mayoría de los grupos son de carácter microscópico. Entonces ahí están. Y aquí, desde aquí vemos por qué saber de arácnidos es importante o por qué dimensionar entre insectos y arácnidos es importante. Vamos a verlo eso ya más adelante. Entonces, como rápidamente, ¿no? Es una morfología muy sencillita de un arácnido, de una araña. Y entonces, bueno, de todos modos, les compartimos, bueno, si es que se puede, les compartimos la presentación y si no, están grabando. Vamos a los insectos. Esta es una imagen un poquito más compleja que me gusta mucho. Entonces, aquí vemos la diferencia de la araña, ¿no? Aquí vemos a este insecto, ¿no? Que la cabeza, aquí está totalmente diferenciada del tórax, ¿no? Y de un abdomen, ¿vale? Entonces, el insecto está dividido en 3 partes, a comparación de las arañas. O de los arácnidos, de los arácnidos, quiero decir, ¿no? No es lo mismo araña que arácnido, pero... Y entonces, este insecto tiene otra diferencia que es muy notoria y que es muy sencillita, ¿no? Los pares de patas, ¿no? Las arañas tienen 8 patas o 4 pares de patas. Y los insectos no, los insectos tienen 3 pares de patas o 6 patas. Entonces, esa es como la característica más fácil de diferenciarlo, de saber, este es un insecto y este es un arácnido, ¿vale?
Y como les dije, ese cuerpo segmentado en tres partes es muy obvio, lo vemos, hay excepciones, sí, pero eso con la práctica se va viendo, ¿vale? Y otra característica de los insectos es esto, las alas, con uno o dos pares de alas. Eso también está como, eso también es importante para nosotros porque nos lleva a algo muy importante que es la identificación y que ahorita vamos a ver por qué es importante, ¿vale? Entonces, estas tres divisiones, cabeza, tórax, el abdomen, se llaman tacmas, ¿se acuerdan que lo vimos en la definición? ¿No? Los tacmas son diferentes partes del cuerpo que tienen diferentes funciones, ¿vale? Eh, casi como lo importante de esto es la parte sensorial, ¿no? En la cabeza tenemos las antenas, tenemos estas partes sensoriales que ayudan al insecto, por ejemplo, a orientarse. En cucarachas tenemos en las patas unos pelos que se llaman tricobortias, que sirven precisamente para detectar, ¿no? Por eso cuando nosotros prendemos la luz o estamos buscando, o por ahí vemos una cucaracha, ¿no? Y la vemos ahí bien parada y decimos, ahorita le vamos a dar un guamazo para que no me esté molestando, ¿no? Y ellos pueden reaccionar eh, segundos antes porque tienen estos pelos sensitivos. Entonces los tacmas eh, tienen esa importancia porque cada parte del cuerpo es importante. Y bueno, para no estar como divagando más en ese tema, les digo, les puedo compartir ese archivo que es sobre insectos, habla más sobre los tacmas, habla sobre otra cosa que es bien importante, que es los hábitos de los insectos, ¿no? Hay insectos chupadores, hay insectos cortadores, hay insectos masticadores. Entonces, este aparato bucal también es importante para nosotros como biólogos en saber diferenciar esto, ¿no? Hay tipos de antenas, las patas y demás, ¿no? ¿Vale? Es como un tema ahí bien chistoso, ¿no? Y esta simetría bilateral habla de este plano de división, ¿no? Que te partes a la mitad y eres equivalente, ¿vale? Eso también es una característica de este grupo. Y el tamaño pequeño, ¿no? Vemos un montón de insectos y no nos vamos a encontrar como esas arañas que... Bueno, no, es cierto, no. Ya yo me estaba equivocando, las arañas no son insectos, pero era como el ejemplo. Bueno, no vamos a encontrar libélulas gigantotas por ahí volando, porque su composición no se los permite, ¿no? Ni siquiera hay las condiciones, ¿no? Como por ejemplo en el Carbonífero, cuando había insectos más gigantes, pues las condiciones lo permitían. Aquí no, en la actualidad las condiciones a los insectos les permiten ser súper pequeños, ¿vale? Entonces, esta es una imagen sobre una anatomía sencilla de un insecto, y ahorita van a ver por qué sencilla, que es muy ilustrativa, ¿no? Y que creo que es perfecta para, para llegar al punto que quiero, que es diferenciar las tres partes del insecto, eh, estos tacmas, cabeza, tórax y abdomen, ¿no? Y estas patas, estas seis, ¿vale? Y estos insectos son un grupo que está muy estudiado y que realmente da para mucho porque es un grupo que habita casi todo el planeta, ¿no? Salvo algunos lugares como los polos y demás. Entonces los insectos han estado presentes desde hace muchísimos millones de años. Han estado con nosotros en nuestra dieta incluso. eh, Son bioindicadores algunos, algunos son depredadores, algunos controlan plagas, otros son plagas, algunos son de importancia médica, algunos son de importancia esto de la agricultura y demás, ¿no? Algunos tienen que ver con la cultura y algunos están implícitos, por ejemplo, en la cultura popular, ¿no? Vemos escarabajos en álbumes de música, vemos tatuajes, vemos canciones incluso que están escritas para insectos, personajes que son insectos. Entonces, la relevancia de los insectos está bien marcada aquí, en el mundo y sobre todo en México, ¿vale? Entonces se conocen más de 8.000 especies, ¿vale? Entonces, pues vamos viendo que realmente los insectos son algo bien interesante que pues nos puede llevar a muchísimos campos que no han sido estudiados o que apenas están siendo estudiados. Entonces la morfología de los insectos es importante, ¿vale? Aquí vemos una imagen un poquito más compleja de la anatomía de un insecto, ¿vale? Comparada con la anterior, la vemos un poquito más sencilla, ¿no? No la vemos tan,
pues que te saca un poquito de onda, ¿no? Porque aquí están considerando la parte morfofisiológica ya completa, ¿no? Estamos hablando ya de órganos, estamos hablando de la parte estructural, y entonces vemos esto, ¿no? Ya aquí están marcando las alas, el cefalotórax, todo esto, las antenas, pero aquí quiero que vean que es importante esto de la morfología, porque el saber de morfología también nos va a indicar qué grupos estamos viendo. Esto, bueno, es una imagen de una avispa, ¿no? Las partes de los insectos también son importantes que las sepamos para saber qué nos dicen. Aquí, por ejemplo, vemos este cuadrito, ¿no? Como en negro, está rodeando algo. Eh, si alguien ya lo había visto, bueno, si alguien sabe qué es, pues igual ahí escríbanlo en los mensajitos de aquí del Zoom. Y entonces eso es importante porque los insectos son organismos que están cambiando constantemente y que eh, pues hablan de ciclos de vida totalmente diferente, por ejemplo, al de un lagarto, al de un cocodrilo, al de un ave. Y entonces aquí es importante también conocer las partes. Esto que está rodeado en este cuadrito se llaman ocelos, ¿vale? Los ocelos son análogos a los ojos, ¿vale? Son estos órganos sensoriales, ¿no? Aquí se ven, ¿no? Siempre son muy fáciles de identificar y son muy vistos, ¿no? Y aquí está el ojo, pero se llama ojo compuesto, ¿vale? Entonces aquí hay un montón de cositas que funcionan como si fuera un ojo individual, ¿vale? Pero es importante distinguir estos ojos compuestos de estos ocelos, ¿vale? Entonces, hablar de morfología, de morfofisiología, es importante. Si ustedes quieren saber un poquito más del tema, les digo, les paso el documento porque es un tema súper amplio. Hablar de estructura por estructura también es, pues, complicado, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos avanzando porque igual creo que no tenemos mucho tiempo. Y entonces aquí vemos una gráfica de esas ese diagrama de pastel, en donde vemos la abundancia de cada grupo de artrópodos. Aquí vemos ay, aquí está el cursor, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Vemos estos son los dípteros, las moscas que conocemos. Aquí están los arácnidos, ¿no? Vemos a las avispas también, vemos a los escarabajos, ¿no? Vemos a los ácaros aquí, ¿no? Entonces este me gusta mucho porque habla de la abundancia de cada grupo de artrópodos como a nivel mundial. Entonces vemos que los más abundantes tienen que ver con los coleópteros, que son los escarabajos, los dípteros, que son las moscas, y los arácnidos, ¿no? Estas arañas, ¿vale? Entonces de ahí que también tengan su importancia en esta entomología forense, ¿vale? Ya después, si quieren, lo checan con calma. Y pues igual, es una clase, les digo, muy introductoria. Ya si después quieren platicar, pues me pueden contactar y ya les resuelvo como más amplias sus dudas. Entonces vemos ahora estos dípteros, ¿no? Estas derivaciones de los artrópodos, ¿vale? Primero estábamos en artrópodos, se deriva en insectos y después una derivación de estos en los dípteros, ¿vale? Los dípteros son conocidos típicamente como las moscas, ¿no? Y curiosamente las moscas están ampliamente relacionadas con este entorno forense, ¿vale? Las moscas están adaptadas principalmente para detectar este proceso de descomposición a largas distancias. Y eso tiene que ver con la función de los diferentes componentes que tiene cada tacma, ¿vale? Las moscas también tienen ven esos pelos, ¿no? Están aquí. Entonces, haciendo un paréntesis, eh, esto que les digo que es importante de clasificar grupos, de saber qué características engloban a un grupo. Por ejemplo, si yo digo, a nosotros como humanos nos engloba el tener pelo, ¿no? Pues no es cierto, porque no yo solo tengo pelo, también las moscas tienen pelo. Entonces, de ahí que sea importante que dimensionemos, que la biología también tiene su chamba y que es importante porque esta clasificación es muy laboriosa. Afortunadamente, alguien ya la hizo desde los siglos pasados, alguien ya le avanzó y aún así nos encontramos con limitantes porque estamos ahora en el auge de lo molecular y ahorita pues vemos también eso, ¿vale? Entonces, las moscas pues son son estos
organismos que siempre van a estar como llegando primero al cadáver, por así decirlo, ¿no? Y aquí en México tenemos familias que son importantes, ¿no? Que son de relevancia forense, ahí por si nos quieren anotar, como para que vayan investigando un poquito, qué es, qué son estas, que es la califóride. Aquí es importante esto, ¿no? La biología no solo es investigar, no solo es saber de bichos, identificar y demás, también tiene que ver con esto de la pronunciación, porque es importante, ¿no? Entonces, es algo que se aprende en la práctica. Por ejemplo, aquí la doble L no se pronuncia como Calli, se pronuncia como Cali, y la PHO se pronuncia como Fo, ¿no? Y si se dan cuenta, todas las familias van a terminar en este sufijo AE, ¿no? Eso también es importante. Esa AE suena como E nada más. Entonces, por eso es de Califoride, ¿vale? Entonces, esas son las familias que están como más relacionadas al ámbito forense. Ahí por si las quieren anotar. Y entonces, Califoride, Fanide, Muside, Foride, Piofilide y Sarcofagide, ¿vale? Entonces, eso también es importante, eh, esto de la pronunciación, ¿no? Pareciera como muy irrelevante, pero realmente habla de este lenguaje biológico o de este profesionalismo, ¿no? Así como los abogados hablan de esos artículos a la perfección, ¿no? También como biólogos seguimos reglas. ¿Va que va? Vale, ahorita me regreso a esta. Y entonces tenemos a los coleópteros. Los coleópteros típicamente son conocidos como escarabajos, ¿vale? Este escarabajo que está aquí en la imagen es un escarabajo de la familia Sylphidae, ¿vale? Y Sylphidae, aquí como lo ven, hasta abajo las familias, está incluido en esta importancia forense. ¿Vale? Hay familias que están especializadas en procesos de descomposición cadavérica. ¿Eso qué quiere decir? Que esta alimentación pues sí, se alimenta del cadáver, así de sencillo, ¿no? Como los derméstidos o la familia de Hermeside que está abajo, ¿vale? Entonces también es importante conocer los hábitos de estos insectos para ver qué nos dicen, ¿vale? Entonces, esto de los coleópteros y otros artrópodos es interesante porque no solamente es que yo como artrópodo llego y me llevo a comer el cadáver, sino también llego a comer el cadáver o llego porque las moscas ya llegaron y eh, pueden ser un potencial alimento, ¿no? Para otros depredadores. Entonces es como esto de la entomología forense no solamente es de relacionar animales que participan en este proceso de descomposición, sino también hay otros organismos que son depredadores, que son oportunistas o que son adventicios. Y entonces ahí están las familias, ¿no? Que están relacionadas con este ámbito forense de los coleópteros. ¿Va que va? Aquí, se me fue la onda, pero ya me acordé. Califóride y la última familia, Sarcofágide, son las que están asociadas con el proceso de descomposición, ¿no? Ahí para que nomás lo anoten, ¿no? Igual si me pasa algo ya lo voy recordando en el momento, ¿vale? Pero por ejemplo aquí Dermestide participa totalmente en el proceso de descomposición. Ahí como un dato interesante, nosotros en biología utilizamos derméstidos. Los derméstidos son unos animales bien curiosos porque arrasan, ¿no? Con carne. Nosotros, por ejemplo, luego encontramos partes de animales que queremos identificar a veces porque no son reconocibles, incluso huesos o partes óseas demás del animal. Entonces, como a veces los encontramos en este proceso de descomposición, pues nosotros agarramos dermésidos para que pues empiece a comer toda esta carne que queda, ¿no? Esta materia que todavía queda y nos queda pues limpio, ¿no? Entonces ahí está como la aplicación en la biología, ¿no? Y entonces hablar de otros grupos, ¿no? Como las arañas, los platodeos, lanura, los himenópteros, ¿no? Arañas, aquí está, ¿no? Eso solamente es una imagen ilustrativa, ¿no? Es una araña nada más que la vean, de la familia Saltícide, ¿no? Me gusta ponerla porque está bonita, pero no está relacionada con
con este ámbito, ¿no? Nada más la puse ahí como ilustración. Los blattodiolos son estos que conocemos, ¿no? Estos a lo mejor ya los vieron por ahí, eh, muy conocidos, luego andan en el baño, y demás, ¿no? Algunos le dicen tijerillas y otros nombres, ¿vale? ¿Vale? Los tisanuras se refiere a estos, a cucarachas y demás, ¿vale? Y los himenópteros son las avispas, las abejas, las hormigas, ¿vale? Y entonces, lo que les decía, aquí la importancia de las moscas. Las moscas, si bien son los primeros en llegar, también son un factor determinante porque atraen, ¿no? A otros animales. Bien por depredación, por oportunismo, porque son adventicios, ¿vale? Y pues, dependiendo de la etapa sí, de esa etapa de descomposición del cuerpo, pues también algunos grupos van a estar presentes, algunos no, ¿vale? Y ahorita vamos viendo, ¿no? Precisamente puse estos cuatro porque, para avanzar, porque si hablo de uno por uno, pues nunca acabo, pero es como ilustrativo, ¿vale? Hay artrópodos que son de, como les dije, de dieta necrófaga, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de las abejas, las avispas, ¿no? Algunos que son depredadores de larvas y pupas de estas moscas o de los coleópteros, ¿no? ¿Vale? Aquí está la familia Véspide y adventicios, ¿no? Les digo, esto de hablar de entomología forense es un tema muy amplio, entonces también es importante saber diferenciar, ¿no? Porque hay eh, en el registro que si tienes moscas vas a traer depredadores, ¿no? Y entre ellos están algunos arácnidos. Aquí hay otro grupo que es interesante, ¿no? El grupo de los Neoptero y está entre paréntesis Isóptera. ¿Por qué? Bueno, ya vimos artrópodos, insectos, después sigue Neoptera y después se deriva Isóptera, ¿no? Esto lo vemos más adelante y van a ver por qué digo derivación, porque para no confundirlos ahorita. Y entonces, aquí hay un tema bien chido, que los Neoptera, por ejemplo, son esos insectos que pueden plegar las alas, ¿no? Tenemos el ejemplo de los grillos, ¿no? Ustedes ven, tienen sus alas y las plegan completamente, ¿no? Como si no tuvieran. El grupo opuesto de estos son los insectos que no pueden plegar las alas, ¿vale? Pero ahorita no vamos a eso. Entonces, los neópteros aquí hay esto bien curioso porque en la biología, les digo, siempre hay excepciones y los animales son medio quisquillosos. Los isópteros se refieren a estas termitas, ¿vale? Los conocemos típicamente como termitas. Ya les hablaba de esta degradación de la lignina y demás, ¿vale? Pero resulta que no todas las termitas tienen alas. Entonces ahí se contrapone la definición de que los neópteros, una de las características principales es esto, ¿no? De plegar las alas, ¿vale? Pero es como nada más como para que lo vean que esto de la biología no es fácil. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo luego hablar pues, de esto, porque sabemos que hay excepciones en todo, ¿vale? Pero nada más para que lo vean, ¿no? Que las termitas también, pues andan ahí, ¿no? E incluso lo que les dije hace rato, ¿no? Para la otra rama, que es lo de el ámbito urbano, también son importantes para la entomología forense, ¿vale? Para estos daños estructurales, si llega una invasión y demás, que tenga que ver con un problema legal. Aquí viene el grupo que más me gusta a mí. Este, ahí hay un chisme, porque yo cuando inicié la carrera de biología, pues estuve como oscilando en diferentes áreas, ¿no? En biología tenemos diferentes áreas. Una área es la química ambiental, que se refiere a solucionar problemáticas ambientales a partir de la química, ¿no? Tenemos la rama de la biodiversidad, que es precisamente esto de las formas diversas de los animales en cuanto a orígenes evolutivos. Y aquí ya hablamos de taxonomía, ya hablamos de origen evolutivo, de datos moleculares y demás. Tenemos la otra rama que es la biología del desarrollo, que básicamente está enfocada a aplicar la biología para solucionar problemas de salud, por ejemplo, el cáncer, eh, esto de los virus, de las bacterias, ¿va? Y la última rama es la ecología,
La ecología es esta interacción entre los diferentes componentes del ambiente, no desde factores bióticos y abióticos. Y es ahí cuando yo llegué. Yo dije, yo quiero ecología, pero quiero especializarme en reptiles. Y bueno, al final no se me hizo, porque solo había un profe que trabajaba en eso y era muy selectivo y solamente habría una plaza cada semestre. Y ahí era difícil entrar, ¿vale? Y entonces después me fui por mamíferos, pero yo andaba de necio que quería reptiles y demás, entonces busqué una forma de asociarlos. Y es cuando me encontré con esto de la entomología y cuando me encontré esto de los ácaros, ¿no? Yo trabajé con un grupo que se llama Trombiculidae, una familia que se llama Trombiculidae. Típicamente son conocidos como trombicúlidos, ácaros aterciopelados, eh, en inglés son sugar meats. Y entonces resulta que estos ácaros son importantes, ¿no? No solo porque parasitan a casi todos los vertebrados, ¿no? Salvo a los peces. Es decir, yo voy a encontrar estos ácaros en anfibios, en reptiles, en aves y en mamíferos. Y entonces ahí, ¿no? Ahí pude juntar reptiles y mamíferos de algún modo, ¿no? Esto es bien interesante porque aquí viene esto otra vez importante, ¿no? De saber morfología, de saber a qué grupo nos estamos dirigiendo, porque siempre va a haber excepciones. Estos ácaros en su... Estos ácaros tienen un ciclo de vida dual, ¿no? Participan primero como parásitos y después se despegan del parásito y se van al suelo a depredar. ¿Vale? Ese es el ciclo de vida a grandes rasgos. Y entonces, cuando es la fase parasitaria, pues es cuando se pega a un anfibio, a un reptil, a un mamífero o a un ave, ¿no? Pero ¿qué vamos a tener? Que en este estado parasitario, estos ácaros, bueno, volvemos antes de eso, volvemos a que estos ácaros pertenecen a los arácnidos, ¿no? Son parientes de las arañas. Y aquí lo vemos, ¿no? Vemos tiene 8 patas, ¿no? Como la característica más primordial. Pero resulta que estos ácaros, cuando son, cuando están parasitando a un huésped, tienen 6 patas nada más. Entonces es ahí cuando entramos en controversia, ¿no? Por eso es importante saber de los ciclos de vida para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Cuando este ácaro se despega y se va al suelo, no, ya no es parásito, ya es un ácaro como los demás, ya empieza a depredar a otros huevecillos de ácaros, a huevecillos de mosquitos y demás, ¿no? Ya tiene 8 patas, entonces es la maravilla de la biología, que nos enfrentamos a cosas pues tan abundantes y esto es bien bonito porque eh, lo vas aprendiendo en la práctica, ¿no? Es un ejemplo ilustrativo. Entonces, estos ácaros son estos organismos que están interactuando más que cualquier otro organismo con nosotros, ¿no? Tenemos ácaros en la piel que se dedican aquí en la cara, ¿no? A comerse toda esa piel muerta. Tenemos hay ácaros en los animales, en el pelo, hay ácaros que viven en las partículas de polvo, ácaros que viven en medios acuáticos y demás, ¿no? La infinidad de ambientes que los ácaros pueden colonizar es impresionante y son de los organismos más adaptados. No hay registros eh, que hablan de millones de años y que pues ahí está, ¿no? Como que se echan ese puesto, ¿no? De quién es más antiguo que otro animal. Entonces ahí están como presentes en la historia evolutiva de la Tierra. Vale, entonces tenemos 55.214 especies a nivel mundial, son un montón, ¿no? Y en México solamente se han reconocido alrededor de 2.625. Dependiendo del autor, pues va cambiando esta cifra. Y eso es bien, bien importante porque no solo en la biología nos vamos a encontrar que el estudio de los ácaros está sesgado, ¿no? A casi nadie le gusta trabajar con ácaros porque dicen que están feos, porque no quieren trabajar con microscopio, porque montarlos es más difícil, identificarlos es mucho más difícil. Entonces nos enfrentamos a esto, ¿no? Y en la entomología forense, pues mucho más. Y entonces resulta que 200 de estas especies están asociadas a cadáveres humanos, ¿vale? Como, como, como todos los demás artrópodos, ¿no? El análisis de estos pues nos va a ayudar a determinar este intervalo post-mortem, ¿no? Ustedes ya saben más de eso, entonces pues ahí lo dejamos, ¿no? Y estos ácaros son interesantes porque la detección de estos en diferentes etapas de la descomposición nos va a decir muchas cosas.
¿vale? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? De unos ácaros que, por ejemplo, están en el suelo, ¿no? Están asociados a este cadáver en mayor proporción pues cuando el cadáver está en las primeras fases, ¿no? ¿Vale? Cuando digamos cuando está fresco, ¿vale? Y conforme pasa, por ejemplo, a esto del hinchado y demás, esta población va reduciéndose, ¿no? Y esos datos a nosotros nos dicen un montón de cosas, ¿vale? Vamos viendo cómo es dual todo esto de los ácaros, ¿vale? Y entonces, esto de los trombicúlidos, aquí lo vemos, ejemplo dice trombicúlidos, de los que ya les hablé, es una cosa bien interesante porque cuando yo los estudié, pues no sabía que también pues tenían relación con esto de la entomología forense. Pero les pongo un ejemplo, hay un artículo muy chido que habla sobre un caso en donde precisamente estos trombicúlidos, aquí está una, ¿no? Se ven como rojitos, eso es como una característica. ¿Se ven a simple vista? Sí. Bueno, hay que meterle un poquito de ojo, pero sí se ven. Bueno, resulta que, que estos ácaros, cuando son parasitarios, en la mandíbula tienen una adaptación, ¿no? Precisamente para, se agregan una sustancia y después ya empiezan a degradar componentes en la piel para poder, pues ahí, ¿no? Alimentarse. Y entonces, eh, resulta que en este artículo, en este caso, pues asocian una mordida de un trombicúlido con el hallazgo de un cadáver y con, pues con quien estaba a cargo del caso, ¿no? Lo muerde un trombicúlido y entonces dicen que me mordió, pues ahí está un trombicúlido, ¿no? Y entonces, eso es lo chido de la entomología forense porque hasta lo que no conocemos nos dice muchas cosas, ¿vale? Y entonces vemos esto de la carología forense como algo muy prometedor eh, por muchas cosas y que lo vemos desde la parte de biología incluso, eh, que esto de la carología se implementa desde una señora muy inteligente y muy relevante para los psicólogos que se llama Anita Hoffman, ¿no? Ella empezó con el estudio de los ácaros, ¿no? Fue la pionera, digamos así. Y entonces a partir de ella se derivaron un montón de estudios. Miren, aquí tengo bueno, aquí a ver si se ve. Ah, creo que no. Pero aquí tengo mi manual. Es un manual ya viejito. Es el que hizo Anita Hoffman, donde habla de trombicúlidos, ¿no? De ácaros. Y entonces son copias, ajá, porque el libro está muy difícil de conseguir y me lo prestaron. Entonces, esa relevancia del siglo pasado todavía sigue siendo relevante hasta la actualidad porque les digo, el problema es que nadie quiere trabajar a veces con ciertos grupos o hay como ciertas limitantes y al final lo vemos. Vale, pero eso de la arqueología forense es muy interesante. Igual por si ahí quieren, pues después indagar un poquito en esto o pues de plano meterse en esto, pues estaría muy padre porque no es algo que todos hacen, ¿vale? Entonces esto de los ácaros, pues también ahí para que lo vean. Es muy importante y pues ahí está una embarradita del tema. ¿Va que va? Entonces ya volvemos a esto, ¿no? Volvemos a la definición este, de estos grupos, ¿no? Volvemos a leer, la entomología forense puede definirse como el uso de insectos y otros artrópodos en situaciones legales, ¿vale? Entonces es aquí cuando les digo, eh, me gusta que lo que doy sea como interactivo, entonces alguien, una sola persona, ¿no? O no sé, si un voluntario o si quieren que sea al azar o demás, ahí, perdón, este, me explique un poquito más, ¿no? Ahora que les dice esta definición, después del marco teórico como introductorio que ya les di. Ahí por ahí, si alguien quiere participar, estaría bueno para que pues ahí para irlos evaluando. Entonces, no sé si alguien por ahí mm, se sacrifique, quiera participar, ¿no? Aquí no, aquí está bien equivocarse, eso es algo que nos mencionan mucho en la carrera de biología, no somos expertos, siempre estamos aprendiendo y eso es importante. Entonces,
No sé si por ahí es que no puedo ver el chat, no puedo ver nada, pero no sé si por ahí haya alguien que quiera participar. Ah, a ver, ahí creo que ya levantaron la mano, ¿no? Bueno, pues participen. Yo aquí los escucho. A ver, Daniel Alberto. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Buenas noches. Mm, Una consulta. Tengo entendido también que los insectos sirven para, por ejemplo, fines identificativos. En relación a eso va mi pregunta. En el caso, hay toxicológicos también. En el caso de que quisiéramos saber a través de ese mecanismo cómo se hace para poder determinar la identificación a través del ADN por intermedio de los insectos, la toxicología, digamos, por ayuda de los insectos. Gracias. ok, bueno, eso era un tema que yo iba a tocar ahorita, pero bueno, adelantándonos también están estas derivaciones, ¿no? Para hacerlo más fácil de entender, está esta entomología, ¿no? Pero también está esa parte de la toxicología, ¿no? Ahí, ¿vale? Entonces, esto de la entomotoxicología, está medio complicado, se refiere a eso, ¿no? También este es un proceso que como entomólogos forenses también pueden utilizar, ¿no? Es básicamente eh, que a veces hay sustancias, ¿no? Tóxicos y demás, que pueden estar relacionados con una muerte, por ejemplo, ¿vale? Y que a veces cuando haces un análisis ya no está esa sustancia pues en el cadáver, ¿no? Porque, o bien porque ya se descompuso, o por el tipo el comportamiento de esta sustancia, ¿vale? Pero eso de la entomotoxicología, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que si tú no vas a encontrar esa sustancia en tu cadáver, pues muchas veces lo vas a encontrar en este insecto o en este artrópodo que se dedicó a consumir el cadáver, ¿no? Entonces lo interesante como de todo esto porque vemos que esto de de la entomología forense es muy amplio, ¿no? Y bueno, no sé si resolví tu duda. Bueno, pues no sé si quieran participar. Bueno, Angélica, ahí está el micro. Gracias, buena tarde. Entiendo que es el estudio de estos insectos, dípteros, coleópteros, bueno, y todo lo que nos acaba de decir. Y en base al estudio de ellos podemos saber, digamos, cuánto tiempo tiene una persona de su deceso, ¿no? O incluso, digamos que si el cuerpo ya no estuviera como tal físicamente, pero usted nos decía que, por ejemplo, los cangrejos, ¿no? Eh, pueden estar en un cadáver. A lo mejor se puede investigar, pues esos seres vivos que están, digamos que en la zona de, ¿no? Donde pudo haber habido un cuerpo, ¿no? Ay, algo así entiendo. O incluso eh, algún, si una persona, no sé, murió por causa de ah, envenenamiento, por ejemplo, y obviamente más allá del estudio de todo esto o de estos insectos, pudieran saber, ¿no? Eh, alguna causa de su muerte, pero para ello, o sea, es importante estudiarlos, creo yo, no sé, no, Ok. Eh, como, hay como dos puntos importantes. El primero es esto de los artrópodos, hablar de artrópodos de estos grupos, arácnidos, insectos.
crustáceos y los miriápodos, ¿no? Entonces nos vamos a los crustáceos que pues casi todos son marinos, pero también tenemos terrestres como las cochinillas, ¿no? Entonces por eso les decía que había que ser muy puntuales en los conceptos a veces porque, eh, por ejemplo, imagínate una escena del crimen aquí en Durango, por ejemplo, ¿no? Ahí, Ujú. no sé, imagínate un escenario de Durango, ¿no? Este, lo que quería que dimensionaran con la definición de artrópodos es, es esto, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes un cadáver en Durango, en una región muy seca, ¿no? Entonces, tú ves viable que un crustáceo esté ahí, en el cadáver. Entonces, eso era lo que quería que dimensionara, ¿no? Sobre la definición de artrópodos, ¿no? Sobre esta definición de entomología forense. Y la otra es sobre esto, ¿no? De estos contaminantes tóxicos, incluso insecticidas, que a veces pueden estar relacionados con una muerte, que no están en el cadáver, pero pueden estar en el insecto porque el insecto ya se comió al cadáver, ¿no? E Ujú. incluso esto de la entomología forense va más allá, ¿no? Se usan incluso artrópodos para identificación de personas, ¿no? Esta dieta que llevan ellos, pues ya está siendo aplicada para identificar a una persona, un cadáver, pero también para identificar personas, ¿no? Eso tiene que ver con la dieta que llevan estos animales y demás. Ujú. Ok. Ok, de todos modos, si no, ahorita lo checamos más, ¿vale? Y Sí, bueno, gracias. Israel, si quieres participar todavía. Sí, Sí, adelante. bueno, l- de acuerdo a lo que más o menos es la entomología forense, es la que, bueno, es el estudio y aplicación que se encarga de investigar insectos artrópodos para la investigación criminal así de un cuerpo que se ha encontrado para determinar la causa y tiempo de muerte. Ok. Bueno, Ajá. No, sí, sigue, sigue. bueno, entre los insectos se encuentran las moscas como signo de abuso para el cadáver, en cuanto también a la fauna cadavérica. Ok. Eso del proceso de descomposición, este intervalo, ¿no? De ese tiempo de muerte, ahorita lo vemos para que igual, porque es algo medio confuso ahí, pero ahorita lo vemos igual. Este, pero es esto, ¿no? Que ustedes comprendan que la entomología forense no solo se dedica a esto de los cadáveres, ¿no? Sino también, como recuerdan, hay otras aplicaciones como esta, por ejemplo, llega a un ámbito urbano una termita y lo empieza, pues no sé, a degradar la estructura, y también esto de productos de almacenaje, ¿no? Es como esas tres ramas que, que son como muy importantes que ustedes pues identifiquen para que vean que la entomología forense no solo es hablar de cadáveres y de ciencias forenses en general, ¿va? Entonces, pues si no hay otra participación, pues continuamos. Y pues gracias por participar. Ya nada más sí pueden silenciarse para que todos los escuchen correctamente. Va, vale. Seguimos y no ahorita pues les digo, retrocedemos y ya aclaramos un poquito más de dudas, ¿no? Pero entonces la entomología es esto, ¿no? El uso de la biología de insectos y de otros artrópodos en situaciones legales. Y entonces, la entomología forense, como ya vieron, tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Desde la identificación, como ya les dije, podemos, bueno, ya ahí se están implementando igual eh, algunas técnicas, igual para identificar personas, no solo muertas, sino también por ahí personas desaparecidas, en base a la dieta de estos insectos, ¿no? Porque ya les dije, la presencia de un artrópodo en determinada zona también nos dice mucho, ¿vale? Y es toda una chamba titánica porque eso habla no solo de conocer la biología de los animales, sino también conocer más allá
distribución, el comportamientos y demás, ¿vale? Entonces todo esto nos va a aportar información importante bueno, para ustedes como que se dedican más a lo forense, a la criminología, a la criminalística, ¿vale? Porque toda esta información nos va a llevar, ¿no? A lo que les decía hace rato, ese intervalo de muerte, ¿no? E incluso a sucesos que llevan pues a este deceso, ¿vale? Y ahorita, pues, vemos un poquito más de eso, ¿vale? Si ya vieron, repetí esta definición porque saber qué son los artrópodos y que cada grupo es distinto de otro, también es importante para nosotros en biología, porque eso nos va a llevar a una identificación correcta. Hay más grupos de insectos, igual les digo, no los voy a tocar porque pues es extenderme un montón, ¿no? Entonces les digo igual, si quieren revisar más información, les comparto el archivo, ¿vale? Y vamos avanzando. Entonces aquí está esto, ¿no? Aquí pongo esta imagen bien chistosa, ¿no? De un artrópodo ya muerto, ¿no? Ahí como pues nada más, para que lo vean. Ese intervalo post-mortem, ¿no? Esto no quiere decir precisamente esto, ¿no? Cuando nosotros escuchamos intervalo post-mortem, pues realmente pensamos que es este tiempo, ¿no? Que ya lleva muerta la persona, ¿no? Pero realmente es diferente porque estamos hablando de entomología forense, ¿vale? Entonces, este periodo que ha transcurrido desde la colonización por los insectos, ¿vale? Porque estos insectos ahora ya saben que pueden llegar moscas, pueden llegar coleópteros, pueden llegar depredadores, ¿no? Algunos oportunistas y demás. Y estos personajes, por así decirlo, estos insectos, están presentes en diferentes etapas de la descomposición, ¿no? Y por distintas causas, ¿vale? Y también depende de las condiciones, ¿va que va? Entonces eso es como muy interesante porque se hacen, bueno, los entomólogos o los que se dedican a esto, pues hacen diferentes experimentos para, pues para simular, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes encuentren un cadáver enterrado bajo la tierra, en una bolsa, expuesto, eh, sumergido en algún, espérenme, entonces me está acabando la batería. Ay, ahí está. Bueno, sumergido en algún medio acuático, ¿no? Todas esas características o esos escenarios diferentes, pues nos van a llevar a tener una composición de artrópodos diferentes, ¿vale? Entonces es como para dimensionar, ¿no? Este intervalo post-mortem no precisamente se refiere a cuánto lleva muerta la persona. Entonces aquí ya me voy a meter un poquito más en, en caracteres igual otra vez de biología, porque todo esto les va a servir a ustedes para en caso de que se quieran como especializar o quieran, pues ver cómo es esto, cómo es que la biología pues está pues inmerso en estas ciencias forenses y por qué es importante. Pareciera que es nada más llegar y yo puedo ser entomólogo, y sí se puede, ¿no? No tienes que ser biólogo, eso yo siempre lo digo, para poder aplicar los conocimientos de biología. Todo es cosa de ser autodidactas, investigar, buscar buenas referencias, acercarse incluso a académicos que se dediquen quizá no a la entomología forense, pero por ejemplo se pueden acercar a entomólogos, a biólogos, a las colecciones que existen y todos esos datos pues aportan mucho, ¿no? Y hay muchos académicos que son muy buena onda y que transmiten ese conocimiento pues, sin mayor problema, ¿vale? Entonces ahora quiero que ustedes dimensionen que ser entomólogo forense, pues es una chamba también ahí maquinaria, digamos, porque tiene que ver desde que te encuentras un cadáver, desde que ves esta fauna, ¿no? Hasta cómo la recolectas, hasta que la llevas al laboratorio, identificas y demás, ¿va? Pero para eso vamos a regresar a las clases de biología otra vez, ¿vale? Aquí les presento un gráfico, una pirámide, ¿no? Esto es conocido como la clasificación biológica, ¿vale? Va digamos, por bloques, ¿no? Por importancia. Vámonos hasta abajo y vemos esto que es el reino.
¿no? Tenemos a las plantas, a los animales, a los hongos, ¿no? Después vamos, como digamos, bajando, ¿no? Vamos escalonando. Tenemos así rápidamente el filum, la clase, el orden, la familia, el género y lo más importante, la especie, ¿vale? Entonces, les pongo un ejemplo como muy facilito para que sea muy ilustrativo. Imaginemos, ¿cuál? Ah, mm, no sé, un cocodrilo, ¿no? Imagínense un cocodrilo, ¿vale? Los que más destacan y los que son más utilizados es desde clase hasta especie, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el cocodrilo está incluido en una clase que se llama Saurópsida, que incluye a todos los reptiles que conocemos, tortugas, serpientes y demás, cocodrilos y otros, y a las aves, ¿no? Entonces es la clase, ¿vale? Nos vamos a orden, ¿vale? El orden es, así se llama, nada más para que lo vean. Cocodrilia, el orden es Cocodrilia, ¿no? La familia, por ejemplo, es Cocodrilidae, ¿no? Y si nos vamos imagínense un cocodrilo y lo quiero identificar, ¿no? Ya llegué a familia y ahora llego a género, ¿no? El género es Crocodilus. Y en especie, pues, por ejemplo, puede ser, dependiendo de la zona, no sé, Moreletti, ¿no? Es como un ejemplo, muy, muy así, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicarlo en la entomología forense, ¿vale? Vemos aquí un escarabajo, ¿no? De importancia forense. Vemos aquí estas fichas que nosotros hacemos que se llaman datos taxonómicos, ¿vale? Aquí vemos que pertenece al reino de los animales, ¿va? Al filum Arthropoda, ya sabemos si estamos hablando de artrópodos, a la clase insecta, ¿no? Entonces aquí es cuando ya no les hablo de derivaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, artrópoda, la otra clase es la arácnida, la otra clase es la de los crustáceos, y así, ¿vale? Pero entonces de la clase insecta nos vamos a ir a órdenes, ¿no? Un orden es díptero, un orden es coleóptero y así, ¿vale? Aquí como estamos, sabemos que es un escarabajo, sabemos que es coleóptero. Aquí, ¿por qué sabemos que es un coleóptero? Así como muy rápidamente, los escarabajos se diferencian de muchos otros insectos porque su ciclo de vida es como muy directo. Entonces, tenemos tres fases, ¿no? La larva, la pupa y algo que se conoce como imago, que es el adulto. Estas tres fases se diferencian porque son bien distintas. La morfología es totalmente distinta. Es decir, si veo una larva va a ser diferente a una pupa que a un adulto. Y otros insectos no. Otros insectos, estos tres intervalos del ciclo de vida se parecen, ¿no? Es decir, yo no puedo diferenciar un imago, por ejemplo, de una larva de una pupa o un imago de la fase anterior porque se parecen mucho. Y eso nos causa muchos problemas. Pero en coleóptero no, en coleópteros las tres fases están bien determinadas, ¿vale? Y aquí está, ¿no? Vemos que es de la familia Scarab- Scarabaeidae, ¿no? Y del género, aquí lo tenemos, ¿no? Eurysternus, ¿vale? Y la especie Eurysternus mexicanus. Y entonces aquí está el nombre científico, Eurysternus mexicanus. Y viene aunado a un nombre que se llama, Harold, bueno, se llamaba Harold, que yo creo que se murió. Sí, ya se murió, 1869. Eso en biología se refiere a quién lo describió por primera vez. Es decir, si yo ahorita me encuentro un bicho que nadie ha descrito, pues le puedo poner el nombre que yo quiera. No sé, Daniel los mexicanos, si yo quiero. Nada más por ejemplificar, y le pongo Salgado 2023, ¿vale? Entonces, estos datos taxonómicos también son importantes porque nos refleja de qué estamos hablando o a qué nos estamos enfrentando. Entonces ahí está para que lo vean,
parece un poco confuso o a lo mejor se les hace un poco confuso, pero ya con la práctica ya se va afinando. Entonces, este es una imagen de ese escarabajo, Eurysternum mexicanus, que es de importancia igual, aquí, ¿no? De esta importancia forense. Entonces aquí, si estamos hablando de datos taxonómicos, a fuerza tenemos que hablar de identificación. Nosotros identificamos especies con manuales o con algo que conocemos claves dicotómicas, ¿vale? Las claves dicotómicas son estas dos opciones que nos van a llevar de un lado a otro, ¿vale? Aquí les pongo un ejemplo bien facilito, ¿no? Espérenme. Este texto que está aquí, no sé por qué se quedó aquí, es de otra diapositiva, pero no le hagan caso, ahí yo me equivoqué. ¿Vale? Nada más vemos la clave dicotómica. Cuando digo clave dicotómica es que tenemos dos opciones para seguir en un camino, para identificar, ¿vale? Ese es un ejemplo bien fácil. Vemos una clave dicotómica de una iguana. Bueno, tenemos aquí en México tenemos dos géneros de iguana, ¿no? Por un lado iguana, género iguana, y por el otro lado el género Dipsosaurus. Y hay otros más, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Tenemos otros como Tenosaura, pero aquí, en la imagen, ¿vale? Un camino nos lleva a otro, ¿vale? Entonces aquí el 26A nos dice, con una placa circular muy grande debajo del oído, ¿vale? Entonces se refiere a esta bolita, que está aquí, ¿no? Entonces la otra clave dicotómica pues nos diría que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos ya en la entomología forense, diría, por ejemplo, con un par de alas, ¿no? O con dos pares de alas. Así un ejemplo como muy, muy facilito. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que con un par de alas, pues luego sé que es un díptero, ¿no? Porque creo que no se los dije, pero por ejemplo, las moscas se diferencian de otros grupos porque solamente tienen un par de alas, ¿vale? Los demás tienen dos. Y por ejemplo, los escarabajos, les digo, tienen este ciclo, ¿no? O por ejemplo, si queremos diferenciar un arácnido de un insecto, pues sabemos, por ejemplo, con 8 patas o con 4 pares de patas. La otra clave diría, con 3 pares de patas, ¿no? Entonces, más o menos para que lo vayan viendo. Hay unas claves dicotómicas que están en el libro del que les hablé, están en inglés, pero están muy chidas. Entonces también te las comparto. Nada más es como un ejemplo ilustrativo, ¿no? De cómo funcionan las claves dicotómicas. Otra cosa que es importante, hablando de entomología forense, es la región, ¿no? No es lo mismo que estemos en un lugar que en otro. Aquí también quiero que alguien participe, ¿no? Imagínense que tienen un caso, ¿no? Y les presentan esa información, ¿no? Aquí te dicen datos geográficos, ¿no? Dice país, México, estado, Chiapas, ¿no? Y te lo adjuntan con ese mapa. A alguien que me diga que está mal, nada más así, muy rápidamente, alguien que quiera participar. Si yo les doy estos datos y este mapa, ¿qué está mal? A ver, ahí está Leonardo. Ahí está. La selección del mapa, ya que está seleccionado, ubicado el estado de Veracruz y no está señalado en negro el estado de Chiapas. O sea, en los datos geográficos dice Estado México y está señalado otro estado y no está señalado como tal el estado de Chiapas. Ok, va, sí. Por eso es importante eso de los datos geográficos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un determinado grupo de artrópodos que solamente se encuentra en una región, eso nos va a decir también, ¿no? El que encontremos grupos eh, asociados a regiones también nos habla de que sabemos que una especie se distribuye en cierto lugar, o, por ejemplo, tenemos un organismo que, por ejemplo, está en Veracruz, por ejemplo, como ahí en el mapa, y la encontramos en Chiapas, a lo mejor no se distribuye ahí en Chiapas, tenemos que revisar esto de la información biológica de los ejemplares, entonces también eso nos va a decir muchas cosas, ¿no? Nos va a decir igual
que hubo un transporte del cadáver o cualquier otra hipótesis que se les ocurra. Entonces, esto de la región es importante porque conocer los grupos es no solamente conocer biología, es también conocer distribución, ¿no? Y esto de la distribución va inmerso con la altitud, con la temperatura, con la época del año, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Yucatán, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ¿no? En Yucatán hay como una gama también de diferentes condiciones. Hay época de lluvia y huracanes y todo eso afecta también pues el ciclo de vida, bueno, sí, pues la relevancia de estas especies. Entonces, acuérdense, la región es importante. Y pues vamos a la otra. Vale, la abundancia relativa también es importante. Eh, mm, digamos que todos los animales están sujetos a cambios, están sujetos a condiciones por comportamiento y por biología. Entonces aquí les presento una tabla, es un artículo precisamente de coleópteros asociados a fauna cadavérica en Veracruz. Entonces vemos, ahí están las diferentes especies y vemos esta abundancia relativa. Esta abundancia relativa se refiere a qué tanto tu bicho se encuentra en pues, ciertas condiciones o cierta época del año. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Vemos estas especies aquí y vemos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿vale? Y vemos cómo la composición de la población va cambiando, ¿no? Vemos cómo estos números van cambiando a lo largo de pues, los meses, ¿no? En septiembre, por ejemplo, aquí la primera especie pues no está, ni en septiembre ni en octubre. Y eso habla de comportamientos, de ciclos de vida. Y aquí a contraposición está esta imagen, ¿no? Vemos ahí un montón de artrópodos que en forma son diferentes, ¿no? Incluso ahí hay larvas, hay por ahí una larva de un coleóptero, de una mosca. Y entonces también eso es importante, porque conocer la morfología otra vez es importante. Algunos se parecen y ahorita vamos a ver también que esto de identificar, pues también está, pues, tiene su chamba también, ¿no? Y entonces, eh, esta tabla está muy bonita porque habla precisamente de esta abundancia relativa, de que los grupos también sujetos a diferentes condiciones, pues pueden estar o no pueden estar, ¿no? Aquí tenemos en México eh, época de secas y época de lluvias, ¿no? Bien marcadas, porque nuestro territorio se ubica geográficamente en un lugar donde la ubicación geográfica nos permite tener múltiples condiciones, ¿no? Tenemos un montón de ecosistemas y eso es algo que también deben de tener consciente, que ese es como otro sesgo de la entomología forense, porque en México nuestra ubicación geográfica nos permite tener diferentes condiciones. Primero porque estamos ubicados en más de una placa tectónica, ¿no? Las placas tectónicas forman estas cadenas montañosas que generan o bien barreras o generan diferentes microclimas, por un lado. Por otro lado, estamos en el Ecuador. El Ecuador, bueno, cruzamos como en el Ecuador y eso genera diferentes condiciones por la ubicación de, pues, de esto de la Tierra. Y por otro lado tenemos que los vientos que entran aquí a la República Mexicana vienen desde abajo, desde el sur, ¿no? Entran por el sur y llegan cargados de humedad. Esos vientos van avanzando, avanzando hacia el norte, hacia el centro, y después hacia el norte, pero en ese paso van dejando humedad en estas cadenas montañosas de las que ya les hablé y llegan al norte secos, ¿no? De ahí que tengamos al norte regiones de desiertos, de matorrales, el medio un poquito más húmedos, algunos matorrales también, pero tenemos más como hacia el sur Chiapas, Yucatán, ¿no? Tenemos esa parte de las selvas, ¿no? Porque los vientos llegan húmedos y permiten las condiciones. Entonces, también es importante saber eso, ¿no? Que dependiendo de la región, nos vamos a encontrar con diferente fauna porque está asociada a un ecosistema diferente. Y pues ahí para que lo vean.
Aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para conocer los ciclos de estos insectos, de las especies? No solamente nos vamos a enfrentar a la región, ni a las condiciones del lugar, humedad, altitud, lo que quieran. También nos vamos a enfrentar a la misma biología del insecto. Ya no hablamos de morfofisiología, ya hablamos de un ciclo de vida. Aquí es como ilustrativo, es uno que me gusta mucho aquí, porque tenemos desde los huevos, ¿no? Llegamos a la larva, que va en esas 3 fases, la pupa, y tenemos el imago, ¿no? O adulto, ¿no? Esto del imago también, por ahí si lo quieren anotar, es importante porque va a haber gente que les diga imago y no adulto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si les dicen, oye, este imago, ¿qué es? ¿No? Pareciera que no es importante, pero lo es, porque también otra vez, repito, habla del profesionalismo que tenemos, ¿no? Que deberíamos de tener todos, ¿vale? Entonces, este ciclo de vida lo pongo aquí porque, por ejemplo, nosotros desde la biología también tenemos que saber esto. Vean aquí, quiero que vean la imagen, aquí donde dice, bueno, la tercera fase de la alarma. Vemos esta, o yo creo que sí la han visto. Les dicen gallinas ciegas, ¿vale? Esa es la forma de una gallina ciega. Para nosotros es de importancia forestal, porque el que una gallina ciega esté enterrada en el suelo, que la encontremos, nos habla de una plaga, nos habla de importancia forestal. Y eso a veces, dependiendo de la infestación, pues si estamos hablando de una reserva natural, pues nos puede ahí causar algunos problemitas, ¿no? Pero resulta que esta larva, esta gallina ciega, se parece a un montón de larvas de muchos otros bichos de otros escarabajos. Y es ahí donde a nosotros luego la agarramos y decimos, ay, es una gallina ciega porque lo vemos, ¿no? Y entonces, bueno, quienes ya saben, ya dicen, espérate, antes puede ser o no puede ser, plaga o no. ¿Y cómo sabemos eso? No lo vamos a saber, ¿no? Hasta los expertos luego dudan de sí mismos. Es ahí cuando nos enfrentamos a esto del ciclo de vida, tenemos que esperar, ¿no? Colectamos una gallina ciega y la tenemos en condiciones y hasta que se vuelva adulto o imago. Hasta ahí podemos saber a ciencia cierta qué especie es, qué género es, si es plaga, no es plaga y demás, ¿no? Entonces aquí también es importante en la entomología forense conocer los ciclos de vida, ¿no? No solo conocer a la larva, sino también conocer al adulto o al imago, a la pupa, porque eso nos va a hablar de cierto artrópodo, ¿no? ¿Qué tal si tienen, qué tal si llegan y tienen, pues ahí huevos de un díptero, de una mosca, ¿no? Y los confunden, van a decir, ay, pues es un huevo de coleóptero, ¿no? También es importante esto, ¿no? Saber. Entonces el ciclo de vida también es importante y ustedes se van a enfrentar a eso porque muchas veces la entomología es complicada también porque tenemos que esperarnos, tenemos que conocer incluso al adulto para saber qué rayos es. Vale, ahí nomás para que lo vean y vean las limitantes. Otra cosa, ¿no? Que estos artrópodos van a estar asociados a distintas fases de la descomposición. Esa es una tabla de otro artículo que está muy chido, es de acarología forense. Y entonces vemos, ¿no? Vemos aquí a las diferentes familias y vemos aquí a las diferentes fases de descomposición, desde fresco hasta esquelético. Entonces lo que dice esta tabla básicamente es qué proporción de estos bichos están en las distintas fases, ¿no? Lo blanco es que no están, un poquito más, lo intermedio como más clarito, es que están en proporción como leve, ¿no? Después vemos una más oscura que está aquí, ya están como en proporción media, y aquí en negro es que están en abundancia, ¿vale? Y si por ejemplo, si vemos aquí, esta familia Acaride, que es como la familia de las familias más importantes de ácaros, vemos que están presentes en todo el ciclo, ¿no? Desde que el cadáver está fresco hasta que se llega al esqueleto. Y aquí, superpuesta, está otra, no sé si la alcanzan a ver, aquí,
donde está el cursor, dice trombídide. Y volvemos a lo que les decía hace rato de ácaros, ¿no? Estos trombicúlidos, pues están presentes también aquí en la forense, y eso como que nos da de qué hablar. Por ejemplo, yo no sabía que los trombicúlidos eran como de carácter forense, o que estaban asociados a esta fauna, bueno, que eran parte de esta fauna cadavérica, y que ahora veo que esta relevancia de la cardiología también es importante. Entonces vemos cómo también es importante no solo conocer la biología del animal, conocer el ciclo de vida, conocer la morfología, conocer los diferentes grupos, si es un depredador, si es si directamente se alimenta de este cadáver, ¿vale? Sino que también es importante saber en qué estado los vamos a encontrar. Y es ahí donde es importante pues hacer este listado, ¿no? de familias, de especies, ¿no? Datos relevantes, que es lo que nosotros en biología hacemos, ¿no? Tenemos listados, tenemos claves de identificación de casi todos los grupos, y pues para nosotros es más fácil porque alguien ya lo hizo. Pero aquí en la entomología forense no solamente es identificar especies, es también saber a qué parte, bueno, a qué proceso de descomposición está asociado, el hábito, si se alimenta o no, como ya les dije, del cadáver, si es un depredador, si es un oportunista. Entonces la tabla ahí se las dejo. Igual te digo, les comparto el acervo que tengo ahí bibliográfico por si les sirve. Es mucha información, pero está buena, ¿no? Estos, quiero pensar, ¿no? Que estas distintas fases, pues ustedes ya las conocen mucho mejor. Yo soy biólogo, entonces, pues, ustedes saben un poquito más de todo esto, ¿vale? Aquí hay otra tabla que quiero que vean, ¿no? Igual dice, aquí dice tabla 4.1, especies de moscas asociadas con restos humanos y cabezas de cerdos en Tailandia, ¿vale? Esa tabla está muy buena. Esto habla de lo que les decía hace rato, de las técnicas que los entomólogos forenses utilizan precisamente para la identificación, ¿no? Hay quienes usan cabezas de cerdos para simular escenarios, las entierran, las dejan a nivel de suelo, un poquito más abajo, en una bolsa de plástico, sumergidas en agua, y hacen como sus experimentos ahí, ¿no? Para ver qué fauna está asociada al proceso de descomposición. Aquí tenemos a la familia Califoridae y a la familia Musidae, ¿vale? Y vemos aquí especies de moscas, aquí, diferentes especies de moscas. Aquí vemos palomitas. Eso es importante porque todos los datos que se hacen o todos los resultados que tenemos en campo nos van a decir mucho. Aquí, por ejemplo, vemos esta especie, Chrysomea obesiana. La vemos que está presente tanto en restos humanos, porque alguien ya encontró un cadáver, ya se encontró con esa especie, ya la registró, y la vemos en cabeza de cerdo, ¿no? En el experimento de la cabeza de cerdo. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vemos palomas en un lado, palomas en el otro, palomas en ambos. Son experimentos, es prueba y error. La biología se trata de eso, de prueba y error, prueba y error. Entonces, esos experimentos ayudan mucho porque, pues obviamente, aquí entra un poco una problemática bien grave que es como están limitados porque, por ejemplo, eh, hablar de granjas de cadáveres o hablar de la utilización de otros eh, animales, no sé, ratones, conejos, los que se utilizan en el medio científico, también es hablar de ética, ¿no? Y entonces también esa es como la controversia porque eh, estamos en un auge también en donde pues hay cosas que podemos, no podemos hacer, y eso limita también las investigaciones. Pero la cabeza del cerdo funciona bien porque si tenemos una especie asociada a este experimento y lo encontramos en el campo, eso quiere decir que pues que ahí hay, ¿no? Ahí ese experimento funciona muy bien porque no vamos a estar utilizando humanos, no vamos a estar utilizando otras cosas, y porque pues no vamos a estar encontrando o no vamos a poder presenciar
pues todos los hallazgos de cadáveres. Entonces es como esto, prueba y error para ver qué está asociado a qué, para predecir escenarios, para que empecemos a hacer inventarios, para que veamos qué fauna está asociada a ciertas condiciones, bajo la tierra, ya les dije, sumergidos, a nivel del suelo, expuestos, quemados incluso, en lo que se le ocurra. Entonces por ahí es como una parte de lo que hacen los entomólogos. También hay otras trampas que se ponen como en los árboles. Son trampas para atraer algunos, ponen hígado. Igual ahí lo dejan y ya esperan a que pues estos bichos colonicen. Aquí hay otro que también me pareció muy, muy, muy relevante en el libro que estuve hojeando ahí. Está muy largo y pues todo está en inglés. Pero es precisamente, ¿no? Que nosotros como biólogos también vamos a campo y tomamos muestras. Eso es lo que el entomólogo forense también hace, digo. Va a campo, hay un cadáver y hay ciertos bichos asociados, ¿no? Ciertos artrópodos asociados. Nosotros colectamos de una forma, ¿vale? Y ustedes colectan de otra forma. Al final, el procedimiento va a ser muy equivalente. Pero antes de colectar, bueno, más bien, con la colecta también viene el registro. Entonces, esta es una ficha que venía en el libro que me pareció muy interesante, que habla precisamente sobre los datos que podemos recabar en campo. Un error que cometen los biólogos y que cometen muchas áreas es que vamos a campo y ya, colectamos al bicho y ya, pues nos vamos. Y ya te lo llevas y dicen, ¿y ese bicho qué? Pues ya, lo colecté. Pero y luego, entonces hay que hablar eh, dónde lo colectamos, por ejemplo, a nivel de suelo, por ejemplo, hablo de biología, ¿eh? A nivel de suelo, en la corteza de un árbol, así, ¿no? Y aquí ustedes van a decir, yo lo encontré en el abdomen, en los ojos, en la boca, ¿no? Eso es importante también, porque eso nos va a dar datos importantes. Entonces, esta ficha está muy, muy bonita, porque habla precisamente, es una ficha como de, tú como entomólogo forense, qué datos vas a sacar, ¿no? Incluso esto de la latitud es importante. Nosotros vamos a campo siempre con bitácoras de campo, ¿no? Ahí tomen nota. Siempre es importante cuando vayan a campo, cuando se vayan de la ciudad, porque hay escenarios también que están en bosques y en otros ecosistemas donde no hay nada, ¿no? Entonces es una libreta y un lápiz, ¿no? No cometan el error tampoco de llevar pluma, porque si llueve, la pluma se bota en la hoja, ¿no? Ya no van a saber qué escribieron. El lápiz, por el contrario, aunque se moje, ahí va a estar tu apunte. Y entonces también es importante tomar datos como la altitud, ¿no? Las coordenadas geográficas. Para eso, están los diferentes aparatos que nosotros utilizamos. Eso del GPS también es importante. Nosotros no podemos salir a campo sin un GPS, porque también esos registros nos dicen un montón de cosas. ¿Vale? Entonces aquí se los dejo. Por ejemplo, otra cosa que es importante, en qué estado encontraron a su bicho, ¿no? Si es una larva, si es una pupa, si es un adulto, ¿no? E incluso si estos bichos están en órganos internos, ¿no? En el cerebro del occiso y demás. ¿Vale? Nada más para que la vean, para que la consideren, ¿no? Y miren, aquí también, viene aquí, ciudad, región, ¿no? Esto de la región está bien curiosa y me gusta mucho, porque él habla de región de una zona urbana, de una zona ya en campo, ¿no? De incluso de un ambiente acuático, ¿no? Si tu cadáver aquí, por ejemplo, dice Descomposition Stage, viene fresh, ¿no? Desde fresco hasta la parte del esqueleto, ¿no? Entonces, todos estos datos de campo también son importantes. Y pues así, ¿no? Es como muy, muy breve, es un apunte, son datos de campo que tomamos y que ustedes también deben de considerar, que tomar muestras no es llegar y me agarro el bicho y lo echo
en una bolsa y ya, ¿no? Nosotros colectamos muestras dependiendo de pues sí, de las características en frascos, en bolsas Ziploc y demás, ¿vale? Entonces, pues vamos a la demás. Aquí quiero hacer énfasis porque ustedes ya fueron a campo, ya recolectaron, pero viene esta problemática de montar y después de identificar, ¿no? Pongo este ejemplo porque es el que más me gusta y el que creo que hay que meterle un poquito más de trabajo. La carología forense creo que es de las más prometedoras. Son grupos que tanto a nivel biológico para nosotros en estudios de ecología, de poblaciones, son muy relevantes y nos dicen un montón de cosas. Para la entomología forense también, ¿no? Solo que nadie los estudia o muy pocos los estudian por la complejidad del grupo, ¿vale? Entonces aquí está, ¿no? No solo se trata de la preparación de las muestras, sino también de la compleja identificación que algunos artrópodos requieren, ¿vale? Entonces ahí va el chisme. La carología es una cosa muy bonita porque pues nos hace meternos más en investigar a los grupos, a los distintos, los hábitos, las regiones, la abundancia. Pero cuando yo empecé a montar ácaros, aquí está ejemplificado en el uno, es una cosa bien estresante. A mí al principio me estresó súper horrible y dije, ay, ¿por qué me vine acá? ¿No? Pero ya después pues me gustó un poquito más, ¿no? Aquí para montar artrópodos o microartrópodos, ¿no? Es importante utilizar cierto material de laboratorio con el que estamos familiarizados, con el que nos vamos a familiarizar. Aquí vemos en el uno está un portaobjetos, ¿no? Pero por ejemplo, para montar muchos artrópodos y muchos microartrópodos sobre todo, es importante utilizar algo que se conoce como portaobjetos excavados. Eso quiere decir que en el centro tiene como un hoyito y eso permite que tú puedas meter a tu artrópodo sin que cuando le pongas un cubreobjeto lo vayas a aplastar, ¿vale? Eh, parece como esos casos donde, esos como recipientes donde ponen a cocer las carnitas, ¿no? O los tacos esos que venden en la calle. Así se ve el portaobjetos excavados, con ese hueco. Y entonces es aplicar una solución que en muchos artrópodos y que en microartrópodos se utiliza algo que se conoce como lactofenol. El lactofenol es un componente que está hecho por cristales de fenol y por ácido láctico, ¿vale? Y por agua destilada. Entonces, el lactofenol es precisamente para hacer esta técnica de montaje. Posteriormente utilizamos algo que se conoce como medio Oyer, que precisamente, sobre todo en ácaros, va a hacer que nosotros tiñamos un poco al ácaro para que podamos distinguir las diferentes estructuras. ¿Vale? Es una tarea titánica porque te estresa mucho, pero funciona, ¿no? Es como una embarradita de cómo hay que montar un ácaro, bueno, un microartrópodo, ¿no? No solamente están los ácaros, hay otros artrópodos chiquitos que no son tan fáciles de observar y que tenemos que usar un microscopio, ¿vale? De ahí que muy pocos quieran estudiar los ácaros. Entonces, eh, ya vieron que no solo es recolectar, sino también saber montar y posteriormente identificar, ¿no? Nosotros vamos a montar como en la 4, ¿no? Ya tenemos nuestra muestra, ¿no? Ya tiene su portaobjetos, ya tiene su lactofenol, su medio Oyer y tiene su ficha, ¿no? Vienen datos como quién colectó, dónde y demás. Quién lo montó también, ¿no? Porque a lo mejor yo lo colecté, pero yo no lo voy a montar. Entonces también es importante pues mencionar eso. A veces nos va a tocar recolectar y montar. A veces pues, pues no pasa, ¿no? Pero como hay muy pocos que se dedican a esto, pues hay que meterle chamba en todo. Entonces, para que vean. Y entonces, por ejemplo, en ácaros, las claves de identificación taxonómica están bien pesadas y llegar a especies es una tarea mm, bien complicada, ¿no? Está bonita, bueno, a mí me gusta,
los ácaros. Entonces, pues ahí, ¿no? Le metemos coco, pero pues sí, en general es complicado. En general los insectos son bien mañosos y a veces nos engañan porque los ciclos de vida te dicen una cosa, el adulto te dice otra, ¿no? La clave incluso te dice otra cosa, porque a veces hay claves que a lo mejor si tú vas en internet y buscas una clave, a lo mejor la agarraste de un portal pues, que nadie conoce y dices, esta es la clave, ¿no? Entonces también hay que buscar buena información, artículos científicos, libros, usar el Google académico, lo que quieran, pero que esté avalado, ¿no? Y que se tienen que relacionar con tecnicismos, con cosas biológicas, porque en todas las claves dicotómicas te van a hablar de términos biológicos, ¿no? Van a hablar de ocelos, de ojos compuestos, de alas, ¿no? De tagmas y demás. Entonces, es una clase introductoria a la entomología forense precisamente porque va más allá de todo esto, va desde la biología del insecto, desde la región, desde las condiciones, hasta los ciclos de vida y demás, ¿va? Entonces, para, para seguir con esto, para cambiar un poquito de tema drásticamente, vemos el contexto de la entomología forense en México, ¿no? Entonces, en el siglo XXI fue cuando viene este auge, ¿no? Contrario a otros países, pues que ya avanzaron un poquito más, que ya tienen más experiencia, que su sistema legal, policial, es totalmente distinto a nosotros. Y es ahí donde quiero enfatizar que la entomología forense también no solo es la biología y el cadáver, sino también se tiene que relacionar con este ámbito legal, ¿no? Que ustedes se relacionen con este ámbito legal que implica todo esto, ¿no? Para que vean cómo van de la mano, pues, un montón de cosas, ¿no? Y que por eso les decía que es multidisciplinario. Porque aquí le meten chamba los biólogos, el forense, la gente de campo, incluso arqueólogos, ¿no? Que también por ahí pueden hacer su función, abogados, ¿no? Todos los que se les ocurran, está inmerso en la entomología forense. Y entonces a partir del 2008 fue cuando aquí en México ya empezaron esto, ¿no? De aplicar la entomología ya un poquito más seria, ¿no? Incluso ahí en 2008 se hizo como una reunión, ¿no? Con Estados Unidos sobre esas charlas, ¿no? De entomología forense y eso habla de vinculación. Eso habla de que la chamba de la entomología forense no solo es a nivel nación, sino también es a nivel de, del país de arriba, el país de abajo, ¿no? Es una chamba titánica y ahorita les voy a decir por qué, ¿vale? Entonces en México la literatura es escasa. De por sí en biología, y eso yo lo hablo desde mi perspectiva, los registros de ácaros de diversas familias es escaso, porque ni los biólogos quieren trabajar con esto, ¿no? Bueno, no digo todos, pero en realidad eh, todos los biólogos, o la mayoría de los biólogos se está enfocando en mamíferos, en reptiles, en aves, ¿no? Todos esos animales que ya conocemos, en plantas, ¿no? En virus, en bacterias, ¿no? Y a los ácaros los han dejado un poquito más a la deriva porque pues es más difícil trabajar, casi toda la información en inglés. Entonces hay muchas limitantes de la parte biológica y también desde la parte entomológica, desde la entomología forense, ¿vale? Y entonces aquí cuando ya se empiezan a aplicar estas, ¿no? Técnicas moleculares, ¿no? En biología también nosotros utilizamos algo que se conoce como PCR, está en inglés, ¿no? Por sus siglas en inglés, pero se traduce como reacción en cadena polimerasa, que básicamente tiene que ver con lo molecular, sacamos una secuencia, ¿no? Que tiene que ver con esto que conocemos como citosina, guanina, ¿no? Te hace una cadena. Y esa cadena nos dice con qué nos estamos refiriendo. Y les pongo un ejemplo. Eh, estas secuencias genómicas, estas secuencias moleculares, están ya en un laboratorio y tú puedes, no sé, encontrar, no sé, ADN humano en tejidos de una larva, de un artrópodo, ¿no?
Entonces eso nos ayuda, ¿no? Como a saber, pues identificar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y como esas cadenas ya están muy identificadas, pues vas a saber si encuentras este dato molecular aquí, si alguien más ya lo hizo, pues te ahorra un montón de trabajo y si no, pues hay que meterle también ahí, ¿vale? Entonces, y esto de hacer mejoras de la identificación taxonómica, porque les digo, de por sí como biólogos estamos haciendo cambios constantemente. Eh, el auge de lo molecular actualmente está haciendo también cambios taxonómicos, ¿no? Muchas especies que todos conocemos están siendo estudiadas a nivel molecular y eso cambia totalmente la taxonomía, porque tenemos una especie A y una especie B que eran la misma en un momento, eran la C, por ejemplo, ¿no? Alguien llegó, agarró esa C y dijo, tengo dos Cs, pero yo digo que son diferentes por tal y tal. Entonces comprobamos que molecularmente son especies diferentes. Las separamos y creamos una nueva taxonomía, creamos una nueva especie, ¿no? Entonces, de por sí los biólogos se complican todo, los biólogos están haciendo un montón de cosas y estamos creando nuevas taxonomías o hay claves dicotómicas, claves taxonómicas que no son claras, incluso para los biólogos, porque alguien las hizo mal, porque alguien las dejó a la deriva, porque ya no investigaron más del tema, o porque hubo una mala traducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de por sí para los biólogos a veces es difícil utilizar ciertas claves taxonómicas, imagínense para los entomólogos forenses, ¿no? Entonces es importante hacer esta vinculación con los biólogos directamente, con carreras afines para solucionar esta y más problemáticas. Y esto de los comportamientos de la ovoposición, es decir, cómo depositan sus huevecillos estos insectos, ¿no? También eso habla de diferentes patrones, de diferentes comportamientos de los insectos, ¿vale? Y búsqueda de fragmentos de insectos en restos humanos, ¿no? A veces, por ejemplo, a lo mejor no vemos al insecto, pero por ahí quedó un vestigio de que ahí hubo un insecto, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Imagínense que alguien llega y pues deja un cadáver ahí y después se arrepintió y dice, no, mejor lo voy a llevar a otro lado porque aquí lo van a encontrar. Y pues en el desplazamiento, eh, pues se lleva esta fauna, ¿no? O la deja ahí. Entonces, estos fragmentos de insectos también pueden ayudar y esto tiene que ver con lo molecular, ¿no? Con saber de meterse al laboratorio también, de hacer esta disciplina un poquito más amplia, ¿no? Y entonces aquí precisamente hablamos de esas limitantes, ¿no? Que ya hablamos de la taxonomía de los insectos, ¿no? Que de por sí es compleja. También hablamos de la distribución de los grupos, no es lo mismo estar en Chiapas que en Veracruz. Nos vamos a encontrar con que Veracruz eh, tiene su inventario de artrópodos asociados a cadáveres, a restos humanos, ¿vale? Que puede ser muy distinta, por ejemplo, en Durango. Entonces es ahí donde la chamba es entre todos, que se debería de generar un listado de especies, pues por estado. Eso sería lo más conveniente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos listado de especies pues para la preservación, para la ecología de poblaciones, ¿no? Y los tenemos bien marcados. Pero hablar de inventario de entomología forense, pues es una cosa totalmente distinta, ¿vale? Ya hablamos de la limitante de los ciclos de vida, ¿no? Coleópteros, por ejemplo, vemos las tres fases diferenciadas la una de la otra, y hay otros insectos que no, que las fases, como es un desarrollo incompleto, pues se va a parecer una fase a la otra, el adulto se va a parecer a la pupa o cosas así, ¿ok? Y hay algo que a lo mejor no se toca tanto y que tiene que ver con la vinculación directamente con otras naciones, ¿no? La introducción de especies, ¿no? Biológicamente, al ser humano le gusta traer bichos de cualquier tipo a México y a cualquier parte del mundo, de un lado a otro, desde reptiles hasta aves, hasta insectos, ¿no? O por ejemplo, no sé, yo voy a Estados Unidos, me gustó mucho un árbol, me gustó mucho
trae algo de por allá y a mí me traigo un insecto y se viene a México y pues chin, que no está en el registro de México, ¿no? Entonces también es importante esta vinculación porque conocer a las especies de por sí es complicado a nivel estado, a nivel México. Imagínense estar conociendo especies de otro lado, ¿no? Entonces por eso es importante que todo lo que no conozcamos, pues recurrir a los diferentes inventarios que se pueden hacer, ¿ok? Y la vinculación, que eso es lo más importante. Comenzar a apoyarnos entre todos, ¿no? Porque a lo mejor hay un inventario en Veracruz, ¿no? Pero quien tiene el inventario a lo mejor no me lo presta o no me lo pasa, qué sé yo, ¿no? O a lo mejor no está disponible en la web, no lo puedo conseguir fácilmente. A eso me refiero, que la información debe ser accesible, porque a lo mejor tú radicas en la Ciudad de México, hay especies de carácter forense que están ahí, ya tienen su inventario y demás, pero a lo mejor de repente te mandan a un caso a Coahuila, por ejemplo, ¿no? Y dices, chin, es que yo nada más conocía lo- los, los artrópodos asociados a la región de la Ciudad de México, ¿no? Por eso es importante que esta transmisión del conocimiento sea pareja para todos, ¿no? Que también las áreas se involucren, que, que los biólogos también se involucren, porque los biólogos también tenemos muchas ramas, tenemos muchas especializaciones y andamos para acá, para allá, para allá, para allá. Y entonces a lo mejor hay entomólogos muy buenos, ¿no? Pero a lo mejor esos entomólogos están dedicándose a la taxonomía, a, a la evolutiva, a otras ramas que pues, o a la agricultura incluso, ¿no? A grupos que pueden perjudicar estas cosechas y demás, ¿no? Cuando a lo mejor él a lo mejor no le cruza ni por la cabeza que desde la entomología puede aportar a la entomología forense. Entonces son como cosillas que ahí que a lo mejor no nos dicen o que no, que son tan fáciles de deducir, pero que pues no vemos a veces porque de por sí estar en nuestra rama es complicado. Esto habla también de esta coordinación que puede existir entre áreas, ¿no? Porque a lo mejor yo como biólogo doy una perspectiva, pero a lo mejor otra área no está de acuerdo. Entonces también es eso, ¿no? Llegar a esta parte de la humanidad que es saber escuchar y saber compartir el conocimiento porque estamos enfrentados a un montón de cosas que a lo mejor nos van a causar conflictos en muchos años más. Entonces, sobre todo en México y en Latinoamérica, esto esto de pues sí, de la violencia, de asesinatos, pues está bien marcado. Entonces, si no funcionan un montón de cosas, a lo mejor la entomología forense puede ser como la solución, ¿no? Que ya estos testigos, eh, estos artrópodos, pueden decirnos un montón de cosas, pueden ser Sherlock Holmes, es, pues qué bueno, ¿no? Y pues, pues es como igual ahí, ¿no? Una embarradita, una parte introductoria de lo que implica, pues sí, la entomología forense, pues, pues muchas gracias por el tiempo. Ahí está mi correo, por si quieren los libros, los textos, ya los pueden leer ustedes con más detenimiento, tienen tiempo, demás, igual está ahí mi número de WhatsApp, se hace más fácil. Si después mm, tienen como dudas más amplias, pues ya les contesto por un WhatsApp, a veces me tarda un poquito, pero pues ahí está, ¿no? O igual, yo conozco igual ya entomólogos de profesión, que igual si quieren ir a alguna colección, que quieren un contacto o tienen alguna duda, que a lo mejor yo no les pueda resolver porque yo no soy un experto tampoco, yo no estoy especializado tanto en la entomología. Entonces, en lo que les pueda ayudar, pues ahí está el, el contacto y pues ahí están, ¿no? Las referencias bibliográficas. Ya les van a pasar yo creo la presentación y pues creo que de mi parte es todo
Y pues muchas gracias por el tiempo. Gracias, licenciado Daniel. Fue una sesión con mucha participación y retroalimentación por parte de los participantes. Agradecemos mucho su participación por un tema tan relevante que ha tratado el día de hoy, de gran interés para todos los presentes. Agradecemos a los asistentes que envían sus felicitaciones en el chat. Todos aquí felicitándolo y mandando las gracias por este tema. En este momento enviaremos en el chat el enlace donde podrán registrar su asistencia. Recuerden que está abierto durante 24 horas para que puedan registrarse sin contratiempos. Muchas gracias, licenciado Dani, por el tiempo que nos compartiste el día de hoy. Discúlpame, apenas voy llegando de carretera, apenas te puedo contestar. Pero bueno, qué bueno que todo terminó con éxito. Estuve aquí también de todos los comentarios de tu participación y pues sí, con muchas dudas que quedan abiertas que sin duda posteriormente vamos a intentar ampliar, pero la importancia de la entomología forense más allá del ámbito forense, pues también a nosotros embalsamadores en su momento en el trabajo, ¿verdad? Directamente con cadáveres, los vamos a ver algunos artrópodos, algunos animalitos por allí recorriendo el cadáver y bueno, es importante que sepamos qué significan, ¿sí? Que tengamos idea de lo que estamos observando y de la importancia que estos animalitos tienen también para la investigación previa y por supuesto también posterior. Entonces, Dani, si tuvieses oportunidad también contarles acerca de tu libro, te lo agradecería mucho. Hay muchos que ya te conocen por aquí, que están ya empapados de la información del libro que tuviste a bien escribir y compartir con nosotros, pero hay algunos otros alumnos que son nuevos, entonces, si nos hicieras favor de compartir un poquito, si tienes la presentación allí también de pronto para a lo mejor nada más la portada y compartirles de qué se trata, pues si hay alguno que esté interesado, ¿verdad? También en leerlo, te vamos a agradecer. Ahí es como reactivar el audio. Pero bueno, Dan, primero, ¿no? Pues muchas gracias por considerarme, por la invitación, ¿no? Ha sido, pues, muy fructífero también para mí. Es como yo siempre digo, ¿no? Reencontrarte con la biología desde múltiples perspectivas. Eso es lo que más me gusta de la carrera, aunque se puede vincular con un montón de cosas. Y que yo creo que empezar a hacer estas pláticas, empezar a transmitir el conocimiento es importante porque, pues, hasta donde yo sé, no hay como una especialización, no hay, hasta donde yo sé, por ejemplo, te lo muestran la entomología forense como a lo mejor una clase, este, una embarradita, ¿no? Cuando en realidad es un tema súper amplio que es meterse directamente en la biología. Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí, compartir un poquito de la entomología desde la biología. Es un tema muy amplio, sin duda, que da para muchísimo tiempo, ¿no? Hay especialistas, ¿no? Que se dedican más al campo, a la práctica, y eso es de admirarse también, porque incluso, como les decía, no tienes que ser biólogo también para poder entrar en el campo, ¿no? Es parte del querer y de también ser un poco autodidacta y de pues acercarse, ¿no? Como les digo, a las colecciones, porque las colecciones, por ejemplo, la que está en el Instituto de Biología, es una colección muy amplia que si también entomólogos o la parte forense se fuera las colecciones, pues también obtendría mucha información y también pues para el Instituto de Biología sería muy fructífero. Entonces yo creo que dependiendo del estado en el que estén, también, o del lugar en el país, es importante también hacer esta vinculación entre las distintas áreas. Y bueno, regresando al otro tema, la presentación, ni me acuerdo dónde la dejé. Tengo la imagen, es así. Entonces igual se las comparto.
Y a ver, permítanme tantito. A ver, aquí está. Es que está un poquito lenta la compu. A ver, pantalla compartida. Y a ver, ahí va. Ahí me si se ve. Ahí se ve, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, Ok. Bueno, como comercial. Bueno, aparte de ser biólogo, pues también me dedico a escribir. Otra vez para los que ya me conocen y demás, reiterar igual el agradecimiento a la maestra Cintia, que igual sin conocerme me aportó mucho de su conocimiento, ¿no? Yo publiqué una novela el año pasado que se llama Crócuta. Es una novela de terror policíaca que habla de cómo un feminicida serial llega al Estado de México, a una ciudad ficticia del Estado de México, y cómo un agente de policía pues le da cacería, ¿no? Y entonces yo creé este personaje y la psicología del personaje, haciendo investigación y demás, pero digamos que este asesino es el antagonista y la protagonista, bueno, una de las protagonistas es esta agente de policía, y el que ella fuera con esa versión de ella, pues fue gracias a mucho del conocimiento de criminalística y criminología que la maestra Cintia me aportó. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es una obra mexicana y por si la quieren checar, por si la quieren adquirir su ejemplar igual, también ahí ando y pues muchas gracias. Y como dejo de compartir. gracias, Dani. Por acá nos pregunta Neftalí, ¿dónde se puede conseguir el libro, Dani? Que de hecho ya tenemos fecha otra vez para entrega de diplomas. No sé si vas a acudir, pero ya te daré la información. Igualmente, en un ratito te la mando. Ya tenemos la fecha de asistencia, entonces, si quieres ir, pues ya sabes que eres bienvenido, para que estés con nosotros por allá. Pero de todas formas, si gustas compartirles, por acá nos siguen preguntando dónde pueden conseguir el libro. Ok. Sí, sí, pues sí, si coincido bueno, en caso que no tengas tanto trabajo, pues sí, yo con gusto voy, me gusta ir. Y si no, pues también, o incluso si no pueden conseguir el libro ahorita, o incluso en la entrega de los diplomas, pues el mismo contacto que ahí les dejé en la presentación, pues también es mi contacto. Me pueden contactar por WhatsApp, por correo, o incluso en redes sociales. Estoy ahí como está mi nombre, Daniel Salgado Ponce, en Facebook y en Instagram. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, pues muchas gracias también a ustedes por el tiempo que nos comparten. Gracias, Dani, nuevamente. Gracias, licenciada Ana y licenciado Javier. Pues nos estamos viendo el próximo miércoles en la siguiente sesión. Vamos a continuar. Ya estamos a punto de cerrar este diplomado. Qué alegría verlos conectados todavía, la mayoría de ustedes. Y pues bueno, estamos viéndonos entonces el día miércoles. Que pasen buena noche y que estén muy bien. Gracias, Dani. Hasta luego a todos. Gracias a todos, buenas noches, descansen.